Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Jeremías, en el capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El día de ayer estuve hablando de un tema que me regaló el Espíritu Santo para compartirlo con ustedes, y fue el tema de el poder de sus palabras en mis palabras. Y en este tema realmente podemos encontrar de parte de Dios a través del profeta Ezequiel, que fue primero el versículo que estuve compartiendo allá, cómo se producen cosas diferentes, se produce vida, se produce cambio de circunstancias de nuestra vida cuando tomamos y profetizamos lo que Dios nos ha hablado o lo que Dios nos dice a través de la palabra. Y una de las cosas que estuve compartiendo ayer es que para antes de poder profetizar y de proclamar la palabra que Dios nos ha regalado o las palabras que están aquí escritas en la Biblia, tenemos que tener fe. Y le preguntó al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y entonces el profeta le contestó al Señor: tú sabes, Jehová. Y de aquí en adelante Dios comienza a tener una conversación con el profeta y le da una orden: profetiza a esos huesos. Y cuando el profeta comenzó a profetizar lo que le fue mandado por el Señor, empezó a suceder todo lo que el Señor le había dicho. Empezó hueso con hueso a formarse, a salir músculo, a salir tendones y todas estas cosas. Y se formó un ejército grande, y el Espíritu de Jehová vino de los cuatro vientos, como dice más adelante en el pasaje, y le dio vida a esos huesos. Ya eran unos cuerpos, pero le faltaba el espíritu, le faltaba la vida. De la manera en que el profeta Ezequiel nos muestra a nosotros que debemos tomar la palabra de Dios, y que lo primero que se debe activar en nosotros para poder tomar la palabra de Dios y proclamarla es la fe. Y aquí encontramos en este pasaje para el día de hoy al profeta Jeremías. Aquí nos muestra una faceta totalmente diferente de un profeta. El profeta Jeremías, dice la escritura, que fue llamado por Dios, pero los estudiosos dicen que Jeremías realmente tenía la edad de un niño cuando fue llamado por Dios. Por eso es que Jeremías dice: oh Jehová, no sé hablar porque soy un niño. Pero Dios le dice: no te preocupes, no digas que eres un niño, porque a todo lo que al lugar donde yo te envíe, tú vas a ir, y lo que yo te digo que digas, vas a decir. Y de ahí en adelante el Señor comienza a tener una conversación con Jeremías y le empieza a enseñar. ¿Eres un niño? Pues no te preocupes, yo te enseño. Fue lo que le había dicho en pocas palabras el Señor. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a través del Espíritu Santo a sacar de este pasaje de hoy? A sacar, a extraer de lo que dice esta palabra en el día de hoy. Lo primero que quiero que sepas es que Dios colocó sus palabras en nuestra boca, así como lo hizo con el profeta Jeremías. Debemos tener en cuenta que para el tiempo en que fue llamado el profeta Jeremías no existía la Biblia, no existía un libro que tenía la compilación que tenemos nosotros hoy, que tenía desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Eso no existía. Y por eso las palabras que salían de la boca de los profetas en aquel tiempo era una palabra que era totalmente dirigida por Jehová directamente a ellos, y ellos hablaban lo que el Señor les hablaba a ellos de forma audible y en su espíritu de manera inmediata. Pero en este tiempo tenemos una ventaja, y la ventaja es que tenemos la palabra de Dios escrita. Y tener la palabra de Dios escrita nos da a nosotros mayor autoridad para poder hablar y proclamar, porque el poder es en las palabras de Dios.
El poder no está en nosotros. El poder está en proclamar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es el que está el poder. Yo recuerdo y le recuerdo a todos en este día que la Biblia dice que cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Eso quiere decir que el poder no está en nuestras palabras, el poder está en la palabra de Dios. Hay algo bien interesante que también quiero compartir contigo hoy, y es que a través de estos dos pasajes el Señor pasa también a la misma forma. Llama el profeta Jeremías, le dice el profeta que es un niño, pero de ahí en adelante el Señor le dice: no temas, no te preocupes, y tocó su boca para que las palabras de Dios estuvieran en la boca de Jeremías. Pero dice más adelante dice algo bien interesante. Jeremías no fue un profeta convencional. Jeremías no fue un profeta para un lugar específico. Jeremías fue llamado para ser un profeta para el mundo entero, un profeta para las naciones. En aquella época era un profeta que su palabra era palabra profética para todas las naciones. Entonces el Señor le delegó una autoridad a Jeremías, y le delegó la autoridad de que lo que saliera por la boca de Jeremías era una palabra que se iba a cumplir. Si nosotros leemos todo el capítulo o todo el libro de Jeremías, nos vamos a encontrar que la palabra que Dios le daba a Jeremías era una palabra bastante fuerte para corregir la injusticia, para corregir el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Ya tenemos la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios nosotros podemos profetizar y podemos proclamar lo que dice la palabra, y de allí, de esa palabra saldrá el poder. Pero todos nosotros, y lo segundo que quiero decirte, que hay veces tenemos el conocimiento, pero a veces nos hace falta la práctica. Y esto fue lo que Dios hizo con estos dos profetas. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Primero les afirmó la fe, activó la fe en ellos, primero que todo. Después el Señor le dice: no te preocupes, le dijo a Jeremías: no te preocupes que sea un niño. Inmediatamente comenzó a enseñarle. Y le muestra una visión y le dice: ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le dice: veo una vara de almendro. Muy bien, Jeremías, lo que has visto. Y dice: esa vara de almendro significa yo apresuro mi palabra. Entonces, así también sucedió con el profeta Ezequiel. Dios le empezó a enseñar. Dios le le mostró la visión de los valles de los huesos secos, y lo puso a caminar en medio del valle para que se diera cuenta que los huesos estaban secos en gran manera, o sea que estaban secos de hace mucho tiempo. Eran unos huesos que estaban, unos muertos que eran de mucho tiempo. Fue lo que Dios empezó a enseñarle a Jeremías. Entonces, esto me lleva a mí a entender que debo tomar la palabra de Dios realmente y comenzar a practicar con la palabra. Practicar en oración. Una de las cosas que yo siempre practico, gracias a Dios, que he aprendido a tener la capacidad para memorizar versículos, para memorizar estas palabras. Al memorizar estos versículos, el Espíritu Santo, cuando uno está orando, el Espíritu Santo saca de nosotros los versículos que nosotros hemos memorizado. Y la parte práctica que quiero compartir contigo hoy es que cada vez que vayas a orar, que cada vez que vayas a buscar al Señor, si no has memorizado los versículos de la palabra de Dios en las cuales tú puedes utilizar para profetizar y proclamar algo diferente a la circunstancia, a la situación o a la petición que tienes en el momento, entonces toma una libreta, escribe los versículos, repítelos varias veces. Si no te los das para memorizar, tómalo cuando estés orando. Ten una libreta de oración, una libreta de donde están los versículos bíblicos que han sido las promesas que Dios te ha dado. Y cuando estés orando, el Espíritu Santo colocará en tu interior el deseo o el versículo que tú vas a utilizar, y vas y lo buscas en la gente y comienzas a proclamar y a profetizar frente a la circunstancia que tú estás viviendo. Profetiza lo que dice la palabra de Dios. Esta es la forma práctica que para nosotros los creyentes en el día de hoy, y toda persona que busque de Dios, es lo que debemos utilizar el día de hoy. Ya tenemos la palabra escrita, es la mayor bendición que tenemos, porque es la palabra de Dios escrita y es la voz de Dios en acción. Entonces, cada vez que tengamos, y si colocamos de pronto un ejemplo práctico, si nos sentimos angustiados, la palabra dice, y afanados por algo, la palabra de Dios dice claramente: por nada estéis afanosos, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con oración y con súplica delante del Señor. Si nos sentimos que estamos abandonados, la palabra de Dios dice:
Aunque madre y padre te dejaren, con todos yo no te dejaré. O Jehová no te dejará. Entonces, utilicemos la parte práctica de estas palabras de Dios en nuestra boca. Profeticemos, hablemos, digámosle a la enfermedad, la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús ya nosotros hemos sido curados. Dice la palabra que Él se convirtió en una llaga completa para que tú y yo realmente obtuviéramos la sanidad. Entonces, hay que pasar al siguiente paso. Al proclamar lo que dice la palabra, debemos creer de que las cosas van a suceder. Mira que el profeta, cuando él empezó a profetizar, el profeta Ezequiel, dice que empezó a escuchar un ruido, y el ruido fue que los huesos empezaron a formarse, empezaron a unirse hueso con hueso, empezó a crecerle los tendones, los músculos y la piel, y se formó prácticamente una persona. Era un ejército, pero le faltaba el espíritu. Pero entonces así sucede cada vez que nosotros oramos a través de la palabra. ¿Te sientes perseguido en estos momentos? Toma la palabra, el Salmo capítulo 35, y ora a través de esa palabra. La otra cosa práctica que yo te puedo decir es que ores leyendo la Biblia. Tomes el pasaje de la palabra de Dios y comiences a proferirlo en la palabra de Dios. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, y vas orando conforme a lo que tú estás leyendo. Señor, tu palabra dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Y de esta manera nosotros empezamos a proclamar la palabra. Y oye, una de las cosas que sucede inmediatamente es que el Espíritu Santo se mueve a través de lo que estás proclamando con tu palabra. Así pasó con el profeta Ezequiel. Cuando él empezó a profetizar, el Espíritu Santo sopló desde los cuatro vientos y le trajo vida a esos huesos secos. Así pasará cada vez que nosotros estamos en oración, pero hay que tener en cuenta, y quiero decirte algo: esto no es algo milagroso que tú inmediatamente lo que tú digas se va a cumplir. No. ¿Sabes por qué? Porque todo está sujeto a la voluntad de Dios. Tú actúas en fe. Tú tomas la palabra y oras en la palabra en fe, y que se haga la voluntad del Señor frente a la situación que nosotros estamos viviendo. Quiero en este día realmente decirte también que en la palabra de Dios nos cuenta la mejor historia, la historia más grande del planeta, del hombre que vino aquí a esta tierra a darnos un ejemplo tan especial y tan maravilloso, y fue Jesús. Y con su vida, con su ejemplo, nos mostró a nosotros el camino a la salvación, y el camino era Él. Dice la palabra: nadie verá al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y en este día quiero invitarte, quiero reiterarte una vez más: Él está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele para que entre en tu vida, y comenzarán unos cambios espectaculares. Realmente muchas cosas que de pronto no has podido quitar de tu vida, cosas que tú sabes que están mal, con la ayuda de Jesús, todo es posible. Y por eso en este día quiero invitarte, por favor, que repitas estas palabras después de mí, y después yo voy a orar por ti. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu palabra. Gracias por hablarme. Señor, yo reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones. Me he equivocado muchas veces, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Perdóname, Señor Jesús. En este día, Señor, te abro mi corazón y te pido que entres en él y que me hagas una nueva persona. Señor Jesús, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, yo oro por toda persona que va a escuchar este mensaje. Padre, te pido que se cumpla lo que dice tu palabra, Señor, a través del apóstol Pablo, que la fe en ellos aumente, porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que la fe en ellos aumente y que los ayude a tomar tu palabra, para que puedan ellos profetizar a través de sus palabras el cambio de la circunstancia o de lo que estén viviendo en el día a día.
Y entendemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y que todo, Señor, sea conforme a tu voluntad. Padre, yo te doy muchas gracias y bendigo a cada uno que va a escuchar este mensaje y bendigo sus vidas y bendigo este día en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te cambiarán la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.